Bien, hermanos, vamos a iniciar con nuestro tema en esta noche. Y hoy vamos a hablar de la elección del cónyuge. En los temas de hogar y familia, les he dicho desde que empezaba que para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda trabajar en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestro círculo familiar, primero necesitamos reconocer que nos hemos equivocado. Eso es un punto importante. Necesitamos humillar nuestros corazones. Vimos la historia de Pablo en el día de ayer, cuando el Espíritu Santo le mostró que estaba equivocado, cuando el Espíritu Santo le hizo ver que toda su vida había sido una vida de guerra contra Dios, entonces Pablo se humilló, y cuando él se humilló, cuando él oró fervientemente, ¿qué hizo Dios? Lo transformó. Hizo de él una nueva criatura. Eso fue lo que estudiamos ayer, ¿verdad? Y entonces, en este asunto de la elección del cónyuge, necesitamos entender, los que ya estamos casados y nuestros hogares están marchando como debieran marchar, que es posible que en este asunto también nos hayamos equivocado. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Y para los jóvenes que todavía no han contraído, todavía no, ni siquiera están en una relación de noviazgo, ojalá sea así. Espero que este tema del día de hoy les pueda servir, porque nos da pautas para entender cómo es que funciona el asunto, y no es como nosotros pensamos, sino que es como Dios quiere que se haga. Entonces el Salmo 48 nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Quiero decirles algo, este asunto de la voluntad permea todo el plan de salvación y permea toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está en juego en este momento, y la lucha y la pugna del enemigo de Dios con Cristo, es por nuestra mente. ¿Si es así o no es así? Y lo que cada uno de ellos quieren es que nosotros rindamos nuestra voluntad a uno de los dos. Ahora, basta con que nosotros nos neguemos a someter nuestra voluntad a Dios, y Satanás, de manera arbitraria, toma esa voluntad. O sea que nosotros somos esclavos. Cuando nosotros, no se trata de a quién escoges, ¿sí? En este momento lo que tenemos que entender es que si yo no escojo a Cristo, que si yo no le pido a Dios que tome mi voluntad, entonces Satanás sí lo va a hacer. Y él no pide permiso. ¿Me hago entender? Si no le pido a Cristo que controle mi vida, que tome el control de mis decisiones, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién sí lo va a hacer? Satanás, de manera natural. Él no va a pedir permiso. Jesús es un caballero, Satanás no. Él entra sin permiso. Él no espera que se le abra la puerta. Él la forza. ¿Entendemos eso? Bueno, entonces este asunto de la voluntad permea todo. Y permea no solamente el área del matrimonio y el noviazgo, sino que permea todos los asuntos de nuestra vida. Hay una pugna entre mi voluntad, Señor, o la tuya. Hay una pugna entre lo que Dios dice y lo que a mí me parece, lo que Él me pide que haga y lo que yo quiero hacer. Y les decía durante los temas que hemos tenido que el ser humano solo no puede obedecer a Dios. No, de manera natural no está inclinado ni tiene el poder o la capacidad de someterse a la voluntad de Dios. Eso es algo que es divino, es un regalo de Dios. Continuemos. El Salmo 32:8 este ha sido, digámoslo así, la mayor promesa que he puesto en mi propia vida. ¿Sí? La palabra de Dios tiene miles de promesas, pero esta en especial para mí es mi caballo de batalla. Porque hay cosas en esta tierra, cuando aceptamos a Jesús, que no entendemos. ¿Es así o no es así? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Pero por qué, Señor, si yo estoy haciendo las cosas bien, Señor? Y es una mano de por qué, y preguntas e interrogantes de nuestra mente, pero aquí está la respuesta a todo eso. Te haré entender. Porque hay cosas que en el momento no las entendemos, pero después podemos ver, Dios tenía razón. Dios no se equivoca, hermanos. ¿Sí? Él conoce todo desde el principio. Bienvenidos. Bienvenidas. Entonces Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré
mis ojos. Y esa es una promesa de Dios. Y si la adoptáramos en nuestra vida, todo sería tan bonito, porque Él nos pide, haz esto. Señor, pero no entiendo. No, tranquilo. En este momento no lo entiendes. Tú hazlo, que más adelante te voy a mostrar y te voy a hacer entender que lo que te estoy pidiendo es lo mejor para ti. Y eso se llama fe. Y la salvación es por medio de la fe. Dios nunca va a abrir el camino delante de nuestros ojos para que podamos ver el camino, para que podamos recorrerlo. Él siempre espera que nosotros avancemos. El mar rojo no se abrió hasta que alguien no avanzó y se mojó los pies. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender, hermanitos? Él siempre espera que escuchemos y obedezcamos. Y una vez obedecemos, avanzamos, Él va a abrir el camino. Y eso en la Biblia se llama fe. Y Jesús dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, ¿qué? Dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasaría. Bueno, vamos a mirar algunos puntos del asunto de la voluntad. Solo 2 versículos escogí de los muchos que hay. 2 o 3 creo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces miren, ¿quién quiere estar en el cielo? ¿Alguien de acá quiere ir al cielo? Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? ¿Cómo voy a ir al cielo? Haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del Padre. Pero yo les dije en temas anteriores que la única condición para ir al cielo es el nuevo nacimiento. O sea que será, solo voy a expresar un pensamiento, será, porque la Biblia no se contradice, ¿será que nacer de nuevo es someter la voluntad de Dios? ¿Qué opinan? Porque aquí me están diciendo que el que entra al reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿será que al unir estos dos textos, nacer de nuevo significa someter mi voluntad a la voluntad de Dios? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vamos a avanzar, vamos a ir sacando conclusiones. La segunda es, primera de Juan 2, 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vamos a mirar, esa es la que más me gusta, Romanos 12. Miren lo que dice Romanos 12. Porque a muchos de nosotros que ya estamos muchos años en la iglesia y que ya hemos pasado por esa experiencia de entregarle nuestra vida a Dios y estamos andando por fe en sus caminos, Él nos hace entender por qué Él quiere que finalmente nos sometamos día tras día. Miren, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo. Algunas otras versiones dicen, y no os conforméis a este mundo. ¿Sí? Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿para qué es que Dios nos transforma nuestro entendimiento? ¿Para qué es que Él quiere que nuestra mente sea renovada? ¿Para qué hace ese milagro? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Entonces, repito, todo en nuestra vida, todo en las decisiones que tomamos tiene que ver con esto. O hago mi voluntad o hago la voluntad de Dios. En una persona que ha nacido de nuevo, una persona convertida, ¿cuál creen ustedes que va a ser de las dos? Claro, vamos a mirar, porque yo les dije a ustedes, no me crean nada, no son mis palabras. Miren lo que dice. En los lugares celestiales, 22.3, la conversión es un cambio de corazón. Ahí poco a poco vamos avanzando en lo que es el nuevo nacimiento, ya tenemos algo claro, que es la conversión, pero día tras día vamos a ir añadiendo algo más al rompecabezas. ¿Sí? Dice, un apartarse de la injusticia a la justicia. La persona que se ha convertido se alista en el ejército de Cristo y valiente y gozosamente entra en la contienda luchando contra las inclinaciones naturales
y los deseos egoístas. Y colocando, miren, la voluntad en sujeción a la voluntad de Cristo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es la conversión? ¿O qué forma parte de la conversión? Porque no lo olvida. Sujeta su voluntad a la voluntad de Cristo y lleva cautivo todo pensamiento a Él. Sigue diciendo, diariamente busca al Señor en procura de gracia y es fortalecido y ayudado. El yo una vez reinaba en su corazón, ahora el yo está destronado y Dios reina supremo. Esta es conversión genuina. O sea que esto es ser cristiano. ¿Si es así o no es así? O sea, un cristiano no toma decisiones en todas las áreas. A ver, voy a hablarle a los jóvenes ahora, en la educación. No, yo quiero estudiar esto. Tú quieres estudiar esto. Pero ¿le has preguntado a Dios qué Él tiene para ti? ¿Ustedes se imaginan si José dice, no, yo me para tal lado quiero estudiar esto? ¿Dios hubiera podido usar a José? ¿Creen ustedes que no hubiera podido usarlo? Daniel, no, yo voy a estudiar esto, yo voy a inventar la universidad, voy a hacer esto. ¿Ustedes creen que Dios hubiera podido usar a Daniel? No. José, Daniel, Esther, los tres amigos de Daniel, todos sometieron a su nombre. ¿Sí me está haciendo entender, hermanos? Eso es importante. Someter la voluntad a Dios es no tomar ningún tipo de decisiones. Es esperar a que Él dirija mi vida. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más allá. Esta cita me encantó. El orgullo, la suficiencia propia deben ser crucificados y el vacío debe ser llenado con el Espíritu y el poder de Dios. Ahora nos lleva a contemplar a Jesús. ¿Cómo fue la vida de Jesús en la tierra? Y todo se condensa en las últimas escenas de su vida en esta tierra. Y miren lo que se dice de él en cuanto al asunto de la voluntad. ¿Siguió Jesucristo la majestad de los cielos su propio camino? Cuando él vino a esta tierra, él siguió su propio camino. Él lo dijo, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Miren lo que sigue diciendo. Miradlo en tortura de alma en el Getsemaní, orando a su Padre. ¿Qué es lo que arranca esas gotas de agonía de su santa frente? Pregunta. Y ahí dice, esta debería ser nuestra actitud. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es verdadera conversión. Esto es estar convertido. No se toman decisiones, hermanos. Y yo sé que esto es fuerte para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a que avanzamos y después de que avanzamos o después de que tomamos una decisión, Señor, ayúdame, por favor. Pedimos la ayuda divina sin haber preguntado primero si es su voluntad que yo esté en esa situación. Es algo normal en nosotros. Y nos hemos educado en esa dirección porque Satanás sabe que mientras sigamos en esa actitud, pues sencillamente Jesús nunca va a tomar control de nuestro corazón. Como dijo alguien me dijo en una oportunidad, una hermana cuando salimos, estaba tratando un tema de algo muy parecido a esto, un tema que se llama Tu voluntad, Señor, o la mía, y ella me dijo, hermano, la verdad yo ya no entiendo nada, porque yo toda la vida he tenido a Dios como mi copiloto, y todo me sale mal. Y ese es el problema. Pues si Jesús es el copiloto, ¿quién es el piloto? ¿Sí entendemos? Ella es la que toma decisiones. Avancemos. En este asunto del matrimonio las cosas son un poco complicadas, porque yo sé que el yo prima. Es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero. Pero según lo que estamos diciendo, surge una pregunta. A ver, ustedes ayúdenme. ¿Quiere decir que es Dios quien escoge mi pareja? ¿Qué opinan? Claro. Si estamos hablando de que estar convertido es someterme a su voluntad, es no tomar decisiones, es no avanzar en ninguna dirección sin que Él dirija. Entonces, ¿es Dios quien escoge mi pareja? Claro. ¿Y creen ustedes que es una bendición que Él escoja mi pareja? El que no se equivoca, el que todo lo sabe, y por sobre todas las cosas, el que me ama con un amor eterno, ¿me va a poner a sufrir en este asunto del matrimonio si lo dejo que Él escoja?
No, hermanos. Y ese es un problema grave, el no conocerlo a él, el no entender quién es. ¿Sí? Ahora avancemos, porque yo no quiero, ustedes me contestaron, pero dejemos que Dios conteste. Hogar Cristiano, página 300, párrafo 1, dice, no hay seguridad para hombre alguno, sea joven o anciano, a menos que sienta la necesidad de solicitar el consejo de Dios a cada paso. En esa área, ¿no? Noviazgo y matrimonio. Pero miren esta sí es muy clara, hermanos. El casamiento es algo que afectará vuestra vida en este mundo y en el venidero. Una persona que sea sinceramente cristiana, o sea, convertida, no hará progresar sus planes en esa dirección sin saber si Dios aprueba su conducta. No querrá elegir por su cuenta, sino que reconocerá que a Dios incumbe decidir por ella. ¿Claro? Bueno, y ahí es donde entra el yo y el orgullo. No, pero si es que es la que a mí me gusta o es el que a mí me gusta, ¿no? Dios como... Pero ¿qué pasa cuando nosotros escogemos? Ahora hablo a los matrimonios que están en crisis. ¿Qué pasa? Y quizá esta sea la razón. Ahora, no quiere decir que entonces ya llevo 20 años de matrimonio, reconozco que yo no fui el que escogí y entonces ahora ¿qué hago? No, lo mismo de ayer. Dios puede arreglar la situación, pero tengo que reconocer que mi terca voluntad se impuso y que yo escogí y que Dios ha permitido que todas las cosas sigan su curso y como no era la voluntad de Dios, bueno, y se me olvidó poner, ahorita viene a mi mente, pero la voy a decir. No recuerdo exactamente, la cita dice, Satanás está feliz uniendo la vida de personas que no es la voluntad de Dios que se unan, porque él sabe que por este medio causará más desgracia y miseria en la raza humana que por cualquier otro medio. ¿Si es así o no es así? Se me olvidó ponerla, no sé por qué, pero bueno, aquí llegó, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Uniendo la vida de personas que no es la voluntad de Dios que se una. ¿Por qué? ¿Por qué causa desgracia por ese medio? Sencillo. Porque los jóvenes siempre piensan que se unen dos. No, es que yo me voy a casar es con ella, no con la familia. Mentira. Eso es mentira. Se van a unir dos familias, ¿o no? Y si ese matrimonio fracasa, no solamente hizo daño a esos dos jóvenes tercos que hicieron su terca voluntad, sino que arruinó la vida de dos familias. Por eso es que él en esta área avanza. ¿Sí? Y todo lo que nosotros pensamos es como Sansón. Esta agradó a mis ojos. Esta fue la que agradó a mis ojos. Y le sacaron los ojos al pobre Sansón. ¿Si es así o no es así? Se quedó sin ojos. Porque él todo lo que hacía lo hacía por vista. Sus padres le hablaban, le rogaban, le suplicaban, pero él no hacía caso. La dicha de tener un padre como lo tuvo Isaac, bueno, tenemos la dicha de tener un Padre Celestial que si lo colocamos como nuestro Padre terrenal, entendiendo que Él está en el cielo, Él va a dirigir y va a guiar todos los asuntos de mi vida. Porque eso dice el salmista, si mi mamá y mi papá me abandonan, con todo, ¿quién me va a recoger? ¿Sí entendemos eso, hermano? Si hacemos de Dios el que guía nuestro camino, ¿vamos a fracasar? No, no hay pierde. No hay pierde, hermanos. Miren la cita. Porque yo sé los pensamientos. Algunas versiones no dice pensamientos. ¿Sí? Algunas dice Jehová, planes de paz y no de mal, para daros el fin que es. O sea, nosotros tenemos planes, pero Dios tiene planes mejores. Nosotros creemos que sabemos más que Dios y nos metemos en problemas. Pero cuando dejamos que Él siga el curso de sus planes en nuestra vida, vamos a alcanzar el fin que esperamos. Porque finalmente nadie se casa para ser infeliz. Todos de alguna manera buscamos felicidad, agradar a Dios y hacer las cosas para su honra y su gloria. Pero como no lo hacemos como Él dice, entonces, ¿cómo termina todo? ¿Cómo terminan las historias, hermanos? Pero cuando permitimos que Él siga su plan en mi vida, nosotros vamos a decir pensamientos de paz y no de mal para darme el fin que yo siempre esperaba. Esa cita es hermosa. Y vamos a finalizar con esta última cita.
tan completamente había anonadado Cristo al yo, que no hacía planes por sí mismo. Él es nuestro ejemplo. A ese punto tenemos que llegar, hermanos. Eso es santificación completa. Después de haber nacido de nuevo, necesitamos crecer a la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Llegar a ese punto. Él no hacía planes para sí mismo. Aceptaba los planes de su Padre de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Ese ya es cuando el hombre ha alcanzado, cuando la mujer ha alcanzado la estatura de un hombre o de una mujer en Cristo Jesús. Pero ese es el ideal. La vara es alta, ¿cierto? Pero podemos pasarla. Podemos pasarla. Con la ayuda de Dios podemos pasarla. Si nos sometemos a Dios, la vamos a pasar. Pero si queremos hacer nuestra terca voluntad, vamos a fracasar, no solamente en esta área, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. La prosperidad es un sinónimo de sujeción. Y yo creo que el mayor ejemplo en la Biblia es Abraham. Pero ¿saben qué dice la Biblia de Abraham? Y esa frase a mí me impresiona. Yo le he conocido, dice Dios, yo lo he conocido. Dios dice de Abraham, yo lo he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de mí. Él los va a guiar a mí, para que entendamos parafraseando la frase. Él va a guiar a sus hijos hacia mí, porque yo lo conozco. Ahora, hermanos, hemos cometido errores en cuanto a lo que hemos estudiado hoy. Si nuestros hogares no están andando bien, si las cosas no van bien, Dios puede arreglar eso. Pero primero tengo que reconocer que yo hice mi terca voluntad, que yo escogí y que Él simplemente está dejando que las cosas sigan su curso. Él puede parar todo y convertirlo, o sea, darle la vuelta para que sea una bendición, pero tengo que reconocer que me equivoqué. De lo contrario, Dios no va a orar, hermanos. Dios no va a orar. Vamos a hablar en esta semana de los hijos también. Es igual. Vienen a mí, hermano, ore por mí, mi hijo está en esta situación. Eso es a diario, eso es el pan de cada día en las iglesias. Si es así o no es así, mi hijo no quiere saber nada de Dios. ¿Pero qué tengo que hacer primero? Reconocer todos los errores que he cometido en la educación de mi hijo. Y una vez reconozca los errores que he cometido y ore fervientemente, como lo hizo el apóstol Pablo, Dios me va a dar un nuevo corazón, voy a ser una madre o un padre convertido, y cuando una madre o un padre convertido oran por sus hijos y trabajan por la salvación de sus hijos, todo es totalmente diferente. Y se ven los milagros de Dios en la vida de las familias. ¿Estamos dispuestos a hacerlo, hermanos? ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestros errores? Que Dios nos ayude, porque Jesús siempre está dispuesto a convertir el agua en vino. Siempre está dispuesto a hacerlo. Él solo espera que nosotros vayamos a Él humildemente. Ir humildemente es ir reconociendo que me equivoqué. Y no esperando que Él haga cosas sin que yo le diga, Señor, no, yo. Es que hasta nos atrevemos a decirle, Señor, yo he hecho todo lo que tú me has dicho. ¿Si es así o no es así? Que Dios nos ayude, hermanos. Y quiero invitarlos entonces a que hagamos una oración. Y los invito para el día de mañana. Mañana vamos a hablar de el yugo desigual. ¿Listo? Vamos a orar. Hermano, ¿cómo es que se llama el hermanito? Hermano Freddy. Venga, hermanito. A mí me gusta que los hermanos terminen con una oración. Hágalo usted hoy.